Mis estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta última unidad que se da introducción a la unidad 4, la cual se llama o lleva por nombre el diseño metodológico de la investigación. Dice que mi conexión está inestable. Dice. ¿Alguien que me pueda ayudar y me diga si todavía se sigue viendo la pantalla, por favor? Sí. Excelente. Bien, es que vi un mensaje del internet y ahorita nadie está utilizando el internet acá en casa. Me cercioré de eso. ¿Qué contenidos vamos a estudiar? Básicamente son 6 contenidos, pero que son 6 contenidos que, a diferencia de la unidad 3, la cual yo considero fue un poco más pesada, esta unidad, la unidad 4, realmente sí es un poco más. Vamos a poner acá unidad 4, ok. Tengo mi problemita por acá. La unidad 4 va a hablar sobre cómo construir un marco metodológico en la investigación. Vamos a investigar, lo primero, qué es un universo de investigación, la muestra y el muestreo de investigación, los tipos de investigación. En el punto número 4 tenemos las técnicas de recolección de datos y en el punto número 5 la construcción de variables y por último el análisis de la información. Los propósitos específicos que persigue esta cuarta unidad es que ustedes logren caracterizar un universo de investigación, que logren justificar y definir la muestra y el muestreo de la investigación, que justifiquen y logren definir el tipo de investigación que están llevando a cabo, que seleccionen una técnica de recolección de datos, que definan variables y que puedan conocer cuáles son los elementos necesarios para que ustedes lleven al final el análisis de la información. Realmente, cuando hablamos de un marco metodológico, en una percepción bastante clara, bastante objetiva, la construcción de un marco metodológico de investigación es un conjunto de elementos que le dan un carácter específico a una investigación. En este caso, vamos a trabajar conociendo cuáles son los diferentes tipos de estudio, cuál es la diferencia entre el universo y la muestra del estudio. Perdón, ahí se me fue un gazapo, dice nuestra, pero es muestra del estudio, perdón. La elección de técnicas e instrumentos de recolección de datos, la definición de un plan de tabulaciones e interpretación de datos. Para ello, vamos a tratar de conocer algunos estudios. El primero es entender que hay estudios retrospectivos. Los estudios retrospectivos hacen alusión, me voy a contextualizar en el ámbito educativo, a situaciones que han pasado en determinados momentos. Por ejemplo, si ahora en el 2019 soy profesor de tercero de primaria, preguntar por qué los estudiantes cuando cursaban segundo de primaria tenían más y mejores capacidades de matemática. Ese es un estudio retrospectivo, porque estoy haciendo un marco comparativo en relación con un presente objetivo. El estudio prospectivo, de igual forma, hace alusión a por qué una situación determinada en el momento, ¿no? ¿Por qué los estudiantes de primaria tienen mejores hábitos de estudio en relación a cuando vayan a la prepa? Ese es un estilo de estudio retrospectivo y prospectivo. Hacen alusión al pasado, al presente y al futuro. Nos vamos a ubicar, ojo, en el tema aula. Los estudios descriptivos. Estos estudios buscan de manera categórica que sepamos cómo está la situación, con qué frecuencia ocurre el fenómeno de investigación, pero también da parte para que podamos construir una nueva investigación. Un estudio descriptivo es por qué los docentes que dieron clases en la década de los 70s y 80s y 90s, por qué en los años 2000 tienen pocas habilidades para la informática. Un ejemplo. Eso busca precisamente un estudio descriptivo. Busca que podamos darnos cuenta de que probablemente estos profesores no dominan mucho las herramientas informáticas porque su proceso de formación no estuvo supeditado al uso de una computadora, ¿no?
En una situación comparativa, ustedes sí están obligadas a conocer más de informática que estos profesores. Entonces ahí puedo hacer yo un estudio descriptivo que me permita describir por qué estos profesores no saben nada de informática y por qué ustedes sí, ¿no? Ese es un estudio descriptivo. Un estudio exploratorio busca examinar un tema poco estudiado que no ha sido abordado antes. Yo, por ejemplo, en México trabajo mucho el tema de gamificación y es un tema que, a pesar que te pone en vanguardia con la tecnología, es un tema que muy poco lo dominan los docentes. Entonces, un estudio exploratorio para mí es conocer las capacidades de los profesores en el tema de gamificación en las preparatorias del estado de Jalisco, por mencionar algo, ¿no? Un estudio explicativo, es un poco más completo porque busca identificar por qué ocurre un determinado fenómeno o causa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las estudiantes de la carrera de licenciatura en educación preescolar obtienen mejores calificaciones en su formato virtual que los que estudian en formato presencial, por decir un ejemplo? Entonces, ahí logro estudiar las causas del fenómeno. Puedo aprovechar para aplicar qué efectos genera y si esto está dirigido para aprobar, desaprobar mis puntos de vista, lo relaciono con temas eh, coyunturales, ¿no? Los estudios experimentales son más para las ciencias naturales y se caracterizan por la inducción y manipulación del factor causal. Voy a recurrir a uno de mis queridísimos estudiantes. Vamos acá. A ver, dijo el ciego. A ver. Veamos. Estoy teniendo... Perfecto. Voy a preguntarle a Jenny Barreras. ¿Cómo está, Jenny? Hola, maestro, bien. ¿Y usted? Pues acá, mira, con un poco de nostalgia, pero contento de poder compartir con ustedes porque esta ya prácticamente es mi última clase y me encantaría preguntarte lo siguiente. Dígame. ¿Alguna vez tú, mi estimada Jenny, has probado ponerle a una Coca-Cola una pastilla de menta? No, pero en una ocasión trabajé como un experimento con unos niños y lo que pusimos le pusimos un Alka-Seltzer a agua a vinagre con alcohol. ¿Y cuál fue el resultado? Efervescencia. Muchas sí se hizo una espuma alta. Ese es un estudio experimental. Un estudio Ajá. experimental, un estudio experimental, por ejemplo, yo les quiero compartir una anécdota rapidísima porque me gusta mucho contextualizar con ejemplos. Me tocó ir a la tequilera José Cuervo, en el pueblo mágico que se llama Tequila, en el estado de Jalisco. Ahí le dan a uno una muestra de un tequila. En aquel entonces, hace un par de días, un par de abriles, cuando yo fui, hay una muestra de tequila que es el tequila con mayor grado de alcohol. No recuerdo si era 55, 65, y le daban a uno una pequeñísima copa para probarlo, ¿no? Porque pues, obviamente la cantidad de alcohol pues hasta te puede dejar ciego, ¿no? Para poder entender el grado de alcohol para mí, que no consumo bebidas alcohólicas, pues me bastó con una copita para marearme, pues, o sea, soy malísimo para el alcohol, ¿no? Digo, le saldría barato porque yo con oler una cerveza, pues imagínense, ¿no? Ya estaría borracho. La experimentación, o sea, conocer la causa y el efecto de los fenómenos. Y ustedes se van a dar cuenta que en educación parvularia hay niños que ustedes, sin haber dado la clase, su pensamiento y razonamiento matemático, ya saben que 2 por 2 es 4, que 2 por 3 es 6, y empiezan, ¿no? O sea, la experimentación, la importancia de este tipo de estudios. Vamos y continuamos con la clase. Por otro lado,
voy a acá. Perfecto. Por otro lado, al momento de realizar una investigación hay que tener claro algunos elementos. Vamos a hablar de tres términos fundamentales. La diferencia entre población universo, la población unidad de análisis y la muestra. La población universo, por ejemplo, es si yo quiero estudiar el comportamiento de los niños de educación parvularia de Sinaloa. Ese es una población universo. Entonces yo digo, vamos a estudiar como unidad de análisis los mochis. Pero en los mochis, mencióneme a alguien una escuela que tenga educación preescolar de los mochis. Justo Sierra. Justo Sierra, nos quedamos con Justo Sierra. Entonces, si se percatan, nuestra es considerar a los niños de educación preescolar de Justo Sierra, de Sinaloa, en los mochis. O sea, voy delimitando cada vez más. Entonces, probablemente la población universo que voy a considerar en la elaboración de la investigación sea amplia en relación a una definición más específica, que es la que conlleva a la unidad de análisis, y de la análisis, pues obviamente voy a seleccionar una muestra. En la muestra existen dos grandes tipos de muestreo. Por un lado tenemos el método probabilístico. Alguien que me quiera ayudar, lo voy a dejar en libre opción porque pues quiero ser un poco más democrático y quiero ver quién quiere participar leyéndome qué dice el método probabilístico que estoy definiendo en tipos de muestreo. Alguien que me ayude, por favor. Yo, profe. Gracias. Método probabilístico. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene a través de una selección aleatoria o mecánica de unidades de análisis. Perfecto, gracias. Si te fijaste, en esta ocasión yo no seleccioné a alguien en particular. Fue una probabilidad de que tú fueses quien participara. ¿De acuerdo? Así es. Sí se entiende, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bien. En el método probabilístico, fíjense que los caballeros van a estar muy de acuerdo conmigo. Bien, en el tema, por ponerles un ejemplo, en el tema del amor, no es lo mismo que un hombre se enamore de una muchacha, porque la muchacha siempre tiene la opción de decir sí o no. Pero cuando una muchacha se enamora de un hombre, hay más probabilidades de que se concrete la relación. Es decir, estoy poniendo un ejemplo X, pues no estoy aseverando nada de cosas de la vida y menos ocuparía un espacio como este académico para poder poner de este tipo de ejemplos, pero que realmente el método probabilístico está presente en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que alguien que sea católico, ahora que empieza la cuaresma, este próximo miércoles, los viernes haga ayuno y no coma carne, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay o no hay alta probabilidad de que no se coma carne los viernes en cuaresma? Sí, sí hay. De hecho, la mayoría de la comida que se come es pescado. Por lo menos aquí donde vivo yo es pescado el que se come en los viernes normalmente. Ah, perfecto. Y si se fijan, incluso la proyección hasta la venta de atún aumenta. ¿Saben ustedes que las grandes empresas encargadas de la manufacturación del atún dicen es que nosotros en Semana Santa vendemos más atún como no lo hacemos en todo el año? Entonces es muy probable que por estas fechas estas empresas contraten más personal, produzcan más cantidad de latas de atún, tengan mejores ingresos económicos. Ese es un método probabilístico. Sin embargo, existe la contraparte, la génesis y la némesis.
La contraparte de un método probabilístico es un método no probabilístico. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, un método no probabilístico? Yo, profesor. Yo. Bueno, Alexis. Adelante, gracias. Bueno, Alexis. Método no probabilístico. La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Perfecto, eso es importante, porque depende de mí. O sea, un método probabilístico no está tan sujeto a una selección aleatoria. Un método probabilístico, para este caso fundamental, está relacionado con causas y características especiales. Algo que yo quiero de manera tajante y contundente. Yo quiero comer chilorio mañana. Entonces, voy a salir a Sinaloa a buscar dónde venden chilorio. ¿Por qué? Porque no puedo dejar al sistema aleatorio, decir al método probabilístico, lo primero que encuentre en la calle de comer, y si hay tacos, si hay hamburguesas. No, tengo algo más concreto. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en un método probabilístico la elección de los elementos no depende de la probabilidad. Ojo con eso. Depende de causas relacionadas con las características propias de la investigación. Por lo tanto, elegir una muestra de investigación probabilística o una no probabilística depende de los objetivos del estudio que se ponga el investigador como propuesta fundamental del desarrollo de su trabajo. Diseño del muestreo. El diseño del muestreo en un proceso de investigación tiene una serie de pasos. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer esto, si son tan amables, mis estimados estudiantes? Yo, profesor. Yo, profesor. Adelante, gracias. Definir la población meta. Determinar el marco de muestreo. Seleccionar las técnicas de muestreo. Determinar el tamaño de la muestra y llevar a cabo el proceso de muestreo. Muchísimas gracias, Brenda. Brenda, quiero hacer una pregunta. ¿Tú ya te casaste, Brenda? Sí, profesor. Brenda, la pregunta concreta, ¿en algún momento tú tenías muy claro el muestreo de las características que querías de tu esposo, mi estimada Brenda? Sí, siempre. Exacto. Es decir, tú lo buscaste y lo encontraste, gracias a Dios, De acuerdo como tú a querías. las características que yo quería. Exacto. Lo mismo ocurre para cuando tú buscas un vestido. Si yo te invitase a mi fiesta de cumpleaños en un lugar muy elegante, ¿qué tipo de vestido tú buscaras? Pues un vestido de gala. Perfecto. Un vestido largo. Ahora, de gala. Pregunto, si la fiesta va a ser en un hotel en Sinaloa, ¿por qué en lugar de buscar un vestido de playa, por qué buscas un vestido de gala? A ver, platícanos. Pues es que depende del tipo de fiesta que sea y de la gente que vaya a estar en la fiesta. Depende Exacto, Brenda, exacto. Eso es tener claro una definición concreta de lo que tú estás buscando. Y eso es lo que conlleva el diseño de un muestreo de investigación. ¿De acuerdo, Brenda? De acuerdo, profesor. Excelente. Estamos claros en lo que necesitamos. Estamos claros en lo que queremos. Estamos claros en lo que estamos buscando en este momento. Y a partir de ello, vámonos a la siguiente. Permítame, vamos a ponerle por acá al teléfono celular. Le vamos a poner silencio porque ya empiezan los mensajes. Muy bien. Vámonos a la siguiente lámina. Acá tengo características muy propias de los tipos de muestreo. Vuelvo a repetir, hay muestreos que son probabilísticos y ya definimos por qué son probabilísticos, pero hay otros que son no probabilísticos. Alguien que se ofrezca de voluntario para poder leer las características de un muestreo probabilístico. Yo, profesor Rocío Reyes. Adelante, Rocío, por favor. Muestreo probabilístico. Cuantitativo. Todos los casos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es ciego a la hora de seleccionar los casos. No requiere un conocimiento de la población a estudiar. Persigue la inferencia estadística. Requiere una muestra con mayor número de casos. Perfecto. ¿Sabes por qué, Rocío,
el método probabilístico requiere de que las muestras de población a investigar, o las muestras, pues efectivamente de las personas con las que vas a interactuar, tienen que ser grandes en algunos casos, porque entre más son las personas, más clara y contundente es la respuesta. Por ejemplo, imaginemos que yo vendo helados. Entonces, yo vendo helado, tengo el helado de frutas y tengo el helado de chocolate. Cuando está haciendo calor, yo digo que las ventas me indican que se vende más el helado de fruta. Entonces, dice Rocío, ¿cómo el profe Herbert puede comprobar eso? Voy a hacer una encuesta y se va. Entonces le pregunta a 5 personas y le dicen que a ellos les gusta más el chocolate, pero a 2 kilómetros, 2 kilómetros adelante de donde ella preguntó, hay otras 100 personas que probablemente les guste más el helado de frutas. O sea, lo que estoy tratando de explicarles a ustedes, estimados estudiantes, es que el muestreo probabilístico necesita de más personas para tener más claro el panorama. ¿Se entiende, Rocío? Sí, se entiende, profesor. ¿Por qué crees tú entonces que necesitamos de más personas para poder definir con más claridad la respuesta que estamos buscando? Pues necesitamos de más población porque así podemos sacar un muestreo más real a los resultados, porque a lo mejor si yo hago la muestra nada más en determinada población o determinado número de personas, a lo mejor no me va a arrojar pues lo que realmente les gusta a esas personas, ya sea el de frutas o el de chocolate, porque a lo mejor a la población que yo, ay, perdón, quería seguir hablando. No, está bien, perdóname tú que te interrumpí, adelante. Porque a lo mejor eso sucede mucho, por ejemplo, en las muestras que se da cuando se dan las elecciones para ya sea en cualquier nivel, para votar por determinado partido, o persona. Muchas veces dicen, pues lleva más en la alza fulanito candidato a otro y a lo mejor gana uno u otro. Pero muchas veces pueden hacer esas muestras en una colonia del municipio en la cual los habitantes a lo mejor sí tienen determinada preferencia por eso. Entonces, pues la probabilidad pues es obviamente de esa persona y no se tomó en cuenta todo el municipio o a las demás colonias. Entonces, excelente. Y ahí varía la probabilidad. Correcto. Hagamos otro ejemplo. Si ya que Rocío está hablando de tema político, si un político X se va a una zona rural y en esta zona rural donde viven 50 personas no hay luz eléctrica, la petición de estas 50 personas, ¿cuál va a ser? Que le den luz eléctrica, pues, ¿sí o no? Así es. La electrificación para su pueblo, para su rancho, por así decirlo. Correcto, pero ¿qué pasa cuando este político ya no va a la zona rural, sino que va a la zona urbana y en la zona urbana nadie le pide que le pongan energía eléctrica a su casa? Porque esas personas de la zona pues ya urbana ya tienen esa necesidad que es la luz eléctrica, a lo mejor le piden una pavimentación de una calle, ya no, su necesidad no es la misma la de la comunidad o la del rancho. Correcto, saben que para las compañeras estudiantes que no tienen un hijo en este momento, quiero compartirles que en este momento de sus vidas, sus prioridades son totalmente diferentes a las prioridades que puede tener alguien que ya es madre de familia. Y en virtud de eso, el método probabilístico de que una chica que no tenga hijos compre Pampers, compre pañales desechables en el supermercado, pues es mínima. Pero si usted le pregunta a sus compañeras, mi estimada Rocío Reyes, que ya son madres de familia, ¿cree usted que no amplía la probabilidad de comprar pañales desechables teniendo hijos bebés? Sí, en este caso yo tengo hijos bebés y pues mi probabilidad de las madres que tenemos bebés, pues obviamente tenemos que comprar, porque pues yo creo que es muy nula o muy poca la probabilidad de personas que no le pongan pañales desechables a su hijo. Entonces, Correcto. Entonces, ustedes tienen que entender que al final, metodología de la investigación, traté de utilizar muchos ejemplos porque realmente cada uno de los pasos congruentes y concatenados del proceso de investigación forman parte de su día a día en el vivir educativo al interior de las aulas mexicanas. ¿De acuerdo, chicos?
De acuerdo, gracias. Al contrario, gracias a ti. Otro voluntario que me quiere ayudar a leer la definición de las características del muestreo no probabilístico. Yo, profesor. Adelante, Yesenia. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Muestreo no probabilístico. Cualitativo. Todos los casos no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El investigador elige los casos que más le interesan, más ricos en información. Requiere un conocimiento más elevado de la población. Persigue la inferencia lógica y requiere una muestra con menos casos. Excelente. Fíjate que te voy a poner un ejemplo, un muestreo probabilístico, y tú me dices si cabe o no cabe el ejemplo. Tengo a 10 señoras que no saben leer y escribir, pero que viven en la zona rural. Estas 10 señoras tienen hijos y estos hijos se van de manera ilegal para Estados Unidos. ¿De acuerdo, Yesenia? ¿Estamos bien hasta ahorita con el ejemplo? Perfecto. Sí. Estos hijos de estas 10 señoras que viven en la zona rural se van a trabajar a Estados Unidos y empiezan a mandar dinero a sus mamás. Pero el dinero lo mandan a una cuenta de banco. Cuando estas señoras van al banco, no les dan tarjeta de ahorros, libreta de ahorros. ¿Qué les dan ahora para poder retirar el dinero, mi estimada Yesenia? Pues, una clave. ¿Una tarjeta de qué? Una clave. Pues aquí sí. Pero la clave, a ver, haz de cuenta que te envían el dinero y en el banco tú vas y le dices, oye, vengo a retirar el dinero de mi hijo, y te dice, le voy a dar esta tarjeta de débito. Esta señora que no sabe leer ni escribir necesita retirar el dinero. Pero ¿qué pasa cuando esta señora se tiene que enfrentar con un cajero en donde al no poder leer y escribir se le dificulta obtener el dinero? Termina por pedir ayuda, ¿o no? Sí. Es importante entender entonces que cada vez el conocimiento informático se vuelve indispensable en nuestras vidas. ¿Sí o no, mi estimada Yesenia? Así es, profesor. ¿Por qué? Pues porque hoy en día todos se manejan, nos manejamos más bien con números, con aparatos electrónicos. Está muy inmerso en todos, hasta en el la persona que creamos más humilde, se puede decir, ya tienen un teléfono, tienen acceso. Exacto. Entonces, la gente que vende teléfonos celulares, la gente que hace computadoras, necesita conocer, por ejemplo, cuál es la marca de teléfonos que más se consume. Si yo voy a tener una venta de teléfonos, a mí me interesa conocer, por ejemplo, cuál es el teléfono que más se vende, si el iPhone o el Samsung. ¿Por qué? Porque si se vende más el iPhone, voy a traer a la venta más teléfonos iPhone. Si fuese en algún caso el Samsung, pues obviamente retomo esos datos. Los muestreos probabilísticos y no probabilísticos sirven precisamente para identificar causas de diversas problemáticas que se dan al interior del aula. Muchísimas gracias, mi estimada Yesenia. Acá vamos a encontrar técnicas en la recolección de datos. Las técnicas van a depender de los ambientes en los que estemos y van a ser a través de lo informal, lo formal no estructurado y lo formal estructurado. Ahí van a ver, afortunadamente, esto pues está siendo grabado para presentarse en un video y ustedes van a poder ver cómo en el caso de cada uno de ellos tenemos, por ejemplo, en el tema de una técnica de recolección informal, que un acto no verbal es la observación participante. En una estructura verbal es la conversación informal y en una estructura verbal escrita es un documento con análisis de contenido. Así lo van a ver para cada una de las diversas alternativas que tienen en las técnicas de recolección de datos. Acá ocurre algo, tenemos que aprender a trabajar la operacionalización de las variables e indicadores. ¿Cuáles son las causas por las que me puede doler la cabeza si yo
no he comido alimento en todo el día y a las 2 de la tarde yo ya tengo un dolor de cabeza. ¿Quién me puede responder cuáles pueden ser las causas que me estén produciendo este dolor de cabeza? Pues el ayuno. Correcto, ¿no? El hecho de haberme malpasado. Así es. Eso es una variable. En este caso, la operacionalización de variables la traté de aplicar a un esquema de operacionalización de variables e indicadores de investigación que quiero que alguien que no ha participado me ayude a leer. ¿A alguien por ahí que me quiera ayudar, por favor, si son tan amables, estimados? Yo, profesor. Gracias, Joanita. Qué gusto saludarte, Joana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, profesor. ¿Y usted? Pues bendito sea mi Dios, bastante bien. Contento ya de regresar a México y a seguir haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es este ejercicio docente. Te pido, por favor, que me leas la hipótesis de trabajo. Muy bien. La desintegración familiar en El Salvador es la causa que conlleva a que los adolescentes se integren en maras. Perfecto. Fíjate bien. La desintegración familiar, esa es una hipótesis. ¿Cuál es la variable independiente? Mira el cuadro. En el cuadro está. Sí, la desintegración familiar. Correcto. ¿Por qué se considera que la desintegración familiar es la variable independiente? Porque por lo general la variable independiente en el abordaje investigativo suele ser como la causa de mayor peso. ¿Cuáles son los indicadores que nos hablan sobre las variables independientes? La falta de identidad familiar, las necesidades no cubiertas y la falta de educación. Ojo, si te fijas, estas variables, estos indicadores de variables independientes no están definidas en el problema, pero yo propongo que estas puedan ser, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Sí, Joana? profesor. Sí. Perfecto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la variable dependiente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la variable dependiente de la hipótesis de trabajo? La integración a maras. Perfecto. Esto quiere decir que muchos de los jóvenes en donde sus hogares son desintegrados, ¿hay o no hay una alta probabilidad de que puedan pertenecer a estos grupos delictivos? Sí la hay. Entonces, ¿cuáles van a ser los indicadores de la variable dependiente? El resentimiento social, la marginación socioeconómica y el rechazo a las normas. Hagamos una cosa, Yesenia. Cambiemos la hipótesis de trabajo y pensemos los problemas de conducta en los, ¿cómo se llama la escuela donde tú saliste de tu prepa? ¿Yesenia dijo, profesor? Sí, Yesenia. Ah, ok. Mi escuela ¿Sí? es la UAS Unidad Choice, Universidad ¿De ese Autónoma te graduaste? de... ¿De ese te graduaste de la prepa? Ajá. Los problemas de conducta de la prepa que tú estudiaste. A ver, permíteme que estoy... estamos aquí. Bienvenida, mi estimada Josefina, un gusto saludarte. Bien, acá lo que yo quiero que ustedes hagan es que en el ejercicio de investigación que ustedes van a trabajar, que consideren de forma ferviente integrar una operacionalización de variables. Yo les voy a dejar este cuadro, les reitero, afortunadamente esto es un video, para que ustedes tengan elementos concretos para trabajar hipótesis de trabajo con variables independientes, con indicadores de variables independientes, con variables dependientes y los indicadores de las variables dependientes. ¿De acuerdo, jovenazos? Sí, papá. Perfecto. Sí. A este ejercicio que ustedes van a realizar con su problema de investigación. Todos tuvieron que haber elaborado un problema de investigación. Estimados estudiantes. No escuché la pregunta. Que si ustedes lograron
identificar el problema de investigación que les pedí que elaboraran en la tarea de la unidad 3? No, sí. Sí. Vean Sí. este cuadro. En este cuadro van a encontrar espacio para identificar un problema principal, un problema secundario, un problema secundario 2 y un problema secundario 3. Necesito que en este mismo formato de cuadro pongan cuál fue la hipótesis general de su trabajo, la hipótesis secundaria 1, la hipótesis secundaria 2 y la hipótesis secundaria 3. Luego, vean lo que pasa con los objetivos. ¿Cuál fue el objetivo general, los objetivos específicos y cuál es la variable dependiente y la variable independiente para el caso? Por ejemplo, el objetivo general, el problema principal, tu variable es independiente. ¿Por qué? Porque es el elemento medular de la investigación. Si fue la deserción, si fue el bullying, si fue problemas de aprendizaje, ustedes saben cuáles escogieron. Para el caso de los problemas secundarios, ya son variables dependientes y ahí ustedes lo pueden ir determinando al momento de irlo trabajando. Si son variables dependientes o independientes. De conformidad al ejemplo que les acabo de presentar. Luego definen, por ejemplo, acá dice, ¿en qué medida la construcción de vivienda o edificaciones sobre rellenos sanitarios afecta a la población? Entonces, una definición conceptual es que esto ocurre por la falta de conocimiento de la población al construir sobre una zona donde antes fue un relleno sanitario, lo cual puede traer muchos peligros estructurales y humanos. O sea, estamos claros que la gente está definiendo cuál es el problema. Para ello, acá se propone que la técnica puede ser la encuesta, la observación, la descripción, la interpretación o el análisis de datos. Entonces, este cuadrito sí me interesaría que lo puedan hacer con su problema de investigación que seleccionaron. Esto, en un término más claro, es a lo que se le llama matriz de congruencia. No obstante, algunas fuentes de recolección de datos son las siguientes. Vamos a hablar de dos grandes sectores. Las fuentes de recolección primarias y las fuentes de recolección secundarias. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, con las fuentes primarias, que no ha participado en el devenir de esta noche, jóvenes estudiantes? Buenas noches, yo le ayudo, profe. Muchas gracias. A ver, ¿me ayudas, por favor, con las primarias? Fuentes primarias. Observación directa, experimentos, encuestas, focus groups, entrevistas, cuestionarios, test y fotografía. Te pregunto, Ana, si fueses directora de recursos humanos de una universidad, ¿cuáles fuesen las características que tú buscaras para contratar a un profesor en la universidad? Pues sería observación, entrevistas y tal vez algún test. Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque no todas las fuentes de investigación, todas las de recolección de información en una investigación, sirven para el mismo propósito. No todas. ¿De acuerdo? Sí. Si yo quiero aprender a inyectar, Ana, ¿te parece bien que aprenda por medio de un cuestionario? Pues no, ahí tiene que ser observación directa. Y aparte de eso, el tema práctico, ¿no? Experimentos. Correcto, muchísimas gracias, Ana. Esa es la actitud. Miren, yo quiero que entiendan que la estructura en la que yo doy una clase no es teórica, sino que es de mucha reflexión y de mucho análisis. Muchachos, ustedes van a tener que llegar a un momento en el que ustedes me van a evaluar a mí. Y ahí les van a preguntar si el profesor utilizó recursos, si el profesor hizo esto, si el profesor... Va a depender de ustedes. Y si a ustedes un día les pasaron el examen para evaluarme y yo les caí gordo, pues voy a salir mal.
Pero si ustedes se sintieron contentos y son honestos, pues a lo mejor no voy a salir tan mal. O sea, ¿qué técnicas van a utilizar en la universidad para saber si yo daba o no daba una buena clase? O sea, obviamente no va a ser una fotografía. Entonces, con esto quiero dejar en evidencia que no todos los procesos de investigación requieren de los mismos elementos o de las mismas técnicas de recolección de datos. Muchísimas gracias, Ana. ¿Alguien que me pueda leer las fuentes secundarias? Yo, profesor. Adelante. Fuentes secundarias. Gracias, María Guadalupe. Bibliotecas, libros, revistas, documentos, actas, cartas, películas, diarios, periódicos, datos estadísticos, censos y expedientes. María Guadalupe, quiero hacerte una pregunta. Si yo necesito que tú investigues cuántos son los profesores que no tienen maestría en el estado, en el territorio mexicano, ¿qué tipo de fuente utilizarás? ¿La fuente primaria o la fuente secundaria? Creo que la fuente secundaria. Perfecto. ¿Cuál de esos elementos recurrirías? Pues puede ser censos y datos estadísticos. Correcto. Muchísimas gracias, María Guadalupe. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan en este día. A diferenciar que cada proceso de investigación demanda de fuentes diversas y variadas. Es importante para mí básico que lo elaboren. Van a definir un problema de investigación. Aparte de ello, van a trabajar también con el tema de... Van a trabajar también con el tema de identificar un objetivo general, un objetivo específico, y sí me interesa que puedan identificar variables, los elementos que componen el marco teórico, porque la matriz de congruencia va a ayudarles a ustedes a clarificar de forma más oportuna el desarrollo de la investigación. Y ahí ustedes van a poder encontrar problemas específicos y los demás elementos que hemos abordado. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahorita les voy a dar indicaciones muy precisas de qué es lo que van a realizar. De lo que van a realizar esta semana. A ver. Esta semana van a seguir trabajando con la presentación de PowerPoint que ya han elaborado. En este caso, vamos a trabajar con los temas que ya expliqué y qué es lo que van a hacer. Presten atención, por favor, porque ahora no voy a asignarles el trabajo por días. Hoy les voy a pedir de manera puntual qué es lo que necesito que ustedes desarrollen. Para esta semana voy a necesitar que retomen la presentación que ya me entregaron. En la presentación que me entregaron de PowerPoint, edad 3, usted la va a volver a retomar y ahí va a agregarle una justificación y definición del universo de investigación. La muestra, muestreos, que me defina cuál es el tipo de investigación que usted está realizando, cuáles son las técnicas de recolección de datos y la construcción de las variables y el análisis de información
por medio de la matriz de congruencia. Ese es el trabajo que le va a agregar a la presentación ya desarrolló en la unidad 3. Por lo tanto, bien, en esta semana a entregar la misma sentencia, pero sumando todos y cada uno de los pasos que le acabo de repetir, que le acabo de decir. Va a agregar una justificación y una definición de un universo de investigación. La muestra, el muestreo que usted va a realizar, el tipo de investigación, la técnica de recolección de datos y la construcción de variables a partir de una matriz de congruencia. Eso usted lo va a subir, esa presentación ampliada y mejorada en el espacio de del literal A de la unidad 4. En el espacio de la unidad B, siempre en la unidad 4, en el espacio de la actividad B, va a subir en Word las preguntas de la unidad 4. Las preguntas que dicen, durante el 4 he aprendido, me ha sorprendido, he observado, he descubierto, me ha gustado y cuál fue el aspecto metodológico con el que usted más se identificó. Si se percata, voy a tratar de señalarlo acá, espero que esté quedando grabado esto acá. Para desarrollar la actividad le he dejado un link en donde usted va a poder apoyarse para poder darle fondo y forma. Al finalizar, pues usted ya le pone nombre a su investigación y ya arma la presentación de forma ordenada y ya dándole una introducción de un marco metodológico de trabajo. ¿De acuerdo, los estudiantes? De acuerdo. De Sí. acuerdo. Bien, bien. Sí, profe. Tienen la oportunidad que no entregaron de forma integral en la unidad 3, pueden aprovechar para mejorarla en la unidad 4.